Muy buenas tardes a todos los colegas que están conectados a esta interesantísima y brillante exposición que nos va a hacer el licenciado César Mendoza González. El Colegio de Contadores Públicos siempre preocupado por brindar la educación continua para que todos nuestros afiliados, miembros, tengan la oportunidad de fortalecer sus competencias profesionales. Y en este tema específico de los flujos de caja libre y flujos de caja inversionista para la toma de decisiones de inversiones, con énfasis, basado en riesgo, ¿verdad? Con énfasis basado en riesgo. Entonces, vamos a darle una lectura a la hoja de vida del licenciado César Mendoza, quien es parte del claustro de docentes del Colegio de Contadores Públicos. Ya eso dice mucho del licenciado Mendoza. Entonces, el licenciado César Mendoza González es licenciado en Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. Posee un máster en Finanzas Empresariales de la UNAM Managua, con especialización en normas internacionales de información financiera NIIF de España, con un posgrado en ilícitos financieros y bancarios, especialista en gestión integral de riesgo bancario y conglomerados financieros en México, Colombia, Brasil y Honduras. Ex funcionario y supervisor analista financiero de la Superintendencia de Bancos de Nicaragua, SIBOIF, con amplia experiencia en la gestión integral de riesgos bancarios y sobre todo de los conglomerados financieros locales y regionales. En esta tarea creo que el licenciado Mendoza ahí me evaluó en varios años ahí cuando estaba en la superintendencia y yo en la FICE. Conglomerado para la relación financiera y los proyectos de constitución de entidades financieras. Trabajó en evaluación y análisis de compra y o venta de las participaciones accionarias, adquisiciones y fusiones de entidades financieras, entre otras actividades de gestión entre otras, de gestión de riesgo de lavado de capitales por más de 10 años. Actualmente es un empresario, consultor y asesor financiero y bancario independiente, conferencista y catedrático de programas de posgrado y maestría, con más de 18 años de experiencia en universidades nacionales públicas y privadas. Es un conferencista en seminarios de análisis financiero, riesgo crediticio, gestión integral de riesgo bancario y conglomerados financieros, y flujo de tesorería, presupuesto empresarial, evaluación financiera de inversiones y otros para entidades financieras y empresas del sector real en el país. Conferencista del Colegio de Contadores Públicos en Nicaragua, diseñador de programas, diplomas, certificaciones, posgrados y maestría. Así como ven, el licenciado César Mendoza, pues es un profesional integral en todo el sentido de la palabra, de tal manera que esta charla entonces vamos a disfrutarla. Que tengan buenas tardes todos los colegas, pidiéndole a Dios que ilumine tanto el expositor para que pueda discernir de la mejor manera, y a nosotros como los que vamos a escuchar su conferencia, que nos ilumine también el Espíritu Santo para que podamos captar de la mejor manera posible. Dios quiera, pues, ¿verdad?, que podamos concluir muy bien esta actividad, y poniendo en el nombre del Señor, pues siempre todo nos sale bien. Adelante, licenciado Mendoza. Es suyo el escenario. Muchas gracias, licenciado Marengo. Agradeciéndole por su presentación. Buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer estar esta tarde compartiendo acá con ustedes sobre un tema que reviste mucha importancia para los negocios, no solo los negocios en marcha, sino también para los proyectos de inversión
Este tema no es solamente, no tiene solamente un enfoque para los negocios en marcha. Digo esto por aquello de los que están trabajando con el tema de las NIF, de las normas, ¿verdad? Sino también de que este es un tema que requiere también de la aplicación de técnicas de análisis y evaluación de proyectos de inversión. Asimismo, este es un tema que también se utiliza mucho al momento de poder evaluar los negocios en marcha. Es decir, a través de los flujos descontados, los flujos de caja libre de inversionista, no solo se utiliza en el tema estrictamente de negocios en marcha, de proyectos de inversión, sino también hasta para evaluar, ¿verdad? Es decir, determinar el valor de un negocio ya en marcha. Es uno de los modelos más utilizados, ¿verdad? Para determinar el valor de las firmas empresariales a través de los flujos descontados. Entonces, este tema tiene mucha importancia. Vamos a presentar durante esta tarde la forma de cómo se estructura, cómo se analiza, dando las herramientas de poder elaborar el flujo, tanto el flujo de caja libre como el flujo de caja del inversionista o flujo de caja del accionista. Asimismo, vamos a ver algunos temas que están interrelacionados con esto, como es el costo de capital promedio ponderado, la parte de riesgo, que esto es un elemento que requiere especial atención en la gestión, porque estamos hablando de flujos de caja futuros. Entonces, en el contexto actual, los negocios están adaptándose a las situaciones que presenta el entorno, un entorno bastante volátil en cuanto a temas económicos, en cuanto a temas de crisis internacional, y que los negocios de una u otra manera están siendo afectados. Por lo tanto, en ese particular, pues requerimos de la aplicación de un sinnúmero de técnicas, de decisiones de negocio, para poder lograr el objetivo principal de una inversión, que no es más que maximizar riqueza. Es decir, que la inversión, a través de las decisiones, a través de las acciones, a través de la implementación de una serie de políticas y estrategias, se logre obtener mayor y mejor valor de esa inversión. Entonces, al final de esta presentación, les voy a estar presentando un caso en Excel de los flujos para poder que se pueda entender, comprender un poco más la parte de esta presentación, de esta conferencia, de este tema tan importante para los distintos negocios en marcha y los proyectos de inversión que se están realizando. Al final podría responder a las preguntas e inquietudes que pueda tener los participantes, ¿verdad? Para que vayan
anotando sus inquietudes, sus comentarios al respecto. Miren, en realidad este tema requiere de un tiempo bastante considerado. En una hora y un poco más es bastante difícil. Esta es una especialidad, una subespecialidad, podría decir, de la parte de la finanza, porque requiere de ver un sinnúmero de temas. Ahí lo tienen ustedes. Esto es lo que vamos a desarrollar en esta hora, ¿verdad? A grosso modo, por eso les decía, háganse unas anotaciones y al final podemos interactuar sobre sus inquietudes y consultas. El manejo de un negocio, tenemos que ser muy equilibrados en tomar decisiones y sobre todo en el contexto actual. Cuando hablo del contexto actual, no solo me refiero del país, la región. Como dijo el maestro Marenco, he trabajado durante mucho tiempo en la parte de conglomerados económicos. La región y la función de conglomerado ha trascendido fuera del país hasta la parte de los países donde se encuentran ubicados los conglomerados financieros internacionales. Y en ese sentido les digo, ¿no? Cuando me refiero al contexto actual, no solo me estoy refiriendo a nuestro país, porque muchos de los países de la región y los países a nivel internacional, si nos vamos a nivel de la región, a nivel de Latinoamérica, están pasando por unas situaciones bastante similares y los negocios están siendo de una u otra manera afectados. Muchas veces por las políticas, la macroeconomía y la crisis internacional en la que afrontamos todos los países por la situación que se está dando en Europa. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que utilizar las técnicas y las decisiones más razonables para poder obtener ese tan anhelado objetivo como es maximizar riqueza. La maximización del valor de los negocios, de las inversiones, se enfoca principalmente en tres direcciones: decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y la decisión de distribución de dividendos. Nosotros vamos a estar enfocados principalmente en las dos primeras, ¿ya? Pero no obstante, la parte de distribuciones de dividendos afecta de una u otra manera los flujos, ¿ya? Podría afectar en ciertos momentos. En cuanto a las decisiones de inversión, es importante anotar que para poder invertir, todo negocio, y esto es una cuestión que siempre planteo, en que toda empresa, indistintamente el tamaño que sea, debe de tener un numerito mágico, y es precisamente lo que se observa ahí como tasa de descuento. Traducido esto, traducido en el buen español o en términos más claros, porque muchas veces se dice tasa de descuento, ¿y de dónde proviene la tasa de descuento? Principalmente es de la estructura financiera, de esa parte de las decisiones de financiación, ¿verdad? Y que también es conocido como costo de capital promedio ponderado. Eso en cuanto a la parte de la tasa de descuento. Costo de capital promedio ponderado. Eso es uno de los temas que también
vamos a estarlo viendo aquí de manera general, ¿verdad? Porque se utiliza como tasas de descuento, debe ser mayor el riesgo y reflejar la mezcla de deuda, patrimonio elegida. Aquí nos está diciendo, pero luego aquí no quiero entrar tan en detalle porque más adelante vamos a revisar esta parte. Basado este tema de las inversiones está enfocado en los flujos de caja ponderado en el tiempo, es decir, a futuro, y es precisamente en este particular, como es flujo futuro, hablamos de incertidumbre, tenemos que hablar de incertidumbre, tenemos que hablar de riesgo, y esto es un tema bastante complejo y es donde reviste la gestión integral de riesgo. Hablamos de rendimientos incrementales dependiendo del tipo de proyecto, el costo y beneficio de la inversión. En cuanto a las decisiones de financiación, está enfocada en la estructura financiera de la empresa. Es decir, la combinación de patrimonio y deuda que decide el inversionista, el negocio, establecer de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su complejidad, de acuerdo a su magnitud, ¿verdad? Se establece una estructura de capital o estructura financiera. El tipo de financiación, lo más ajustado posible al tipo de activo a financiar. Esas son más que todo algunas características que estaremos planteando dentro del tema que nos compete, el flujo de caja libre y el flujo de caja de inversión. Este es un resumen de la filmina anterior, los puntos críticos del manejo de una inversión, decisiones de inversión, decisiones de cómo estructurar esa combinación de pasivo y capital, ¿verdad? No es tan fácil y por lo tanto hay que evaluarlo. Miren, la inversión, el punto número 1 y el punto número 2 deben de ser evaluados a valor presente mediante los flujos descontados. El punto número 1, las inversiones y las estructuras de capital deben de ser evaluados mediante los flujos descontados. Muchas veces se establecen evaluaciones de la estructura de capital mediante metodologías contables. Es decir, nos vamos a medir la utilidad por acción de esa decisión de financiación, lo cual no es que no sea importante. Sí, es importante para la empresa para tomar decisiones, pero la más razonable es traer a valor presente un flujo, ¿verdad?, de financiación. Los negocios en marcha y los proyectos de inversión se enfrentan ante dos grandes situaciones. Esto es todo negocio que está en una dirección estrictamente mercantil, e indistintamente el tamaño. ¿Cuánto debo de invertir? Primera pregunta. Antes de elaborar y de construir los flujos, debo de preguntarme, ¿cuánto debo de invertir? Pero no solamente es el monto, sino también una pregunta que debe de ser respondida con un estudio de mercado objetivo y razonable. ¿En qué activos concretos debo de hacerlo? De eso va a depender en gran medida el éxito, la sostenibilidad, la viabilidad de las inversiones. ¿Qué es lo que es un activo? Una inversión.
Por lo tanto, esos activos debo de invertirlo en lugares o momentos adecuados. ¿Y cómo voy a analizar y evaluar eso? Mediante los flujos, que es el tema que nos compete. Otro aspecto en el cual se presentan los negocios. Una vez que puedo responder a la primera inquietud, viene una segunda. ¿De dónde voy a obtener los fondos? Y esto tiene que ver con la estructura de capital. ¿Cómo voy a estructurar? ¿Cómo voy a estructurar mis pasivos y mi patrimonio? Recuerden, el riesgo es importante y más hoy en día manejarlo. Dependiendo de las respuestas y cómo se manejan estos dos planteamientos, el riesgo podría incrementarse o podría disminuir. Las decisiones acá revisten gran importancia. Dentro de, ¿qué es una inversión? En principio, ustedes pueden observar que dentro de la economía el término de inversión se refiere a la colocación de capital con el fin de recuperarlo y además de obtener ganancia en el futuro. No obstante, en mi vida profesional y como hombre de negocio, yo planteo un término sencillo de inversión. La inversión no es más que sacrificar dinero hoy para obtener un rédito mañana. Recuperar esa inversión más los réditos adicionales que me va a generar esa inversión a futuro. Entonces, la inversión no es más que sacrificar dinero para recuperarla al día de mañana, adicionalmente a eso, con sus réditos. Es decir, ahí se construye el flujo de efectivo futuro. Y esos flujos debo analizarlo y evaluarlo. Entonces, ahí tienen una definición bastante sencilla. Inversión no es más que sacrificar dinero hoy para obtener y recuperar la inversión más los réditos del día de mañana, las ganancias, en otras palabras, cómo se maneja contablemente. Permítanme que aquí no sé qué es lo que pasó. Entonces, estamos variables en las inversiones. Variables en las inversiones. Hay que considerar 3 variables cuando se hace una inversión. ¿Cuáles son esas variables? Anotemos ahí para los que llevan sus anotaciones. 1, rendimiento esperado. ¿Cuánto espero recibir obtener de esa inversión? A eso es que en parte se le conoce como el coste de que se va a obtener de esa inversión que se está haciendo. Es la ganancia que esperamos recibir al colocar un capital. Rendimiento esperado. Este rendimiento esperado se traduce en una tasa porcentual que al final la vamos a utilizar en el costo de capital promedio ponderado.
Cuando realizamos una inversión, segundo, cuando realizamos, entonces el primero es rendimiento esperado del capital invertido. Cuando realizamos una inversión, estamos dispuestos a asumir un riesgo que implica, en el caso de invertir en un proyecto, estamos expuestos a que el negocio no tenga el éxito esperado. O si realizamos una inversión en acciones comunes o acciones preferentes, el riesgo es que no se dan las condiciones en el mercado y podemos tener una pérdida o una ganancia. En el algoritmo financiero existe un principio que dice: a mayor riesgo, mayor ganancia. Entonces, segundo aspecto a considerar es la incertidumbre y el riesgo. El entorno, ¿cómo puede afectarnos? En lo particular, siempre cuando trato de hacer evaluaciones, cuando hago evaluaciones, mejor dicho, considero las variables del entorno y sobre todo las variables del sector que puedan estar o que puedan incidir al momento de hacer la inversión. Y un tercer factor es la variable a tener en cuenta, es el horizonte de la inversión, el tiempo. Esto es importante, que la parte del horizonte del tiempo. A mayor tiempo existe mayor volatilidad en ciertas variables, sobre todo variables macroeconómicas, variables del entorno, y eso, si no lo sabemos manejar, podría afectar las inversiones. Entonces, hablamos de tres variables, tres factores que puedan incidir y que debemos de tomar en cuenta cuando hacemos una inversión. Rendimiento del capital, la parte de gestión del riesgo y el horizonte de tiempo de en cuánto tiempo vamos a recuperar el capital y los réditos que se espera de esa inversión. Las inversiones se clasifican según su objeto. Esto es importante porque dependiendo del tipo de inversión, así se establecen las metodologías existentes para poder evaluar el tipo de inversión. Pueden ser productivas, donde se adquiere maquinaria o equipo, es decir, proyectos de reemplazos, inversiones de reemplazos, capital de trabajo, inversiones en capital de trabajo, acciones cuando es una oferta pública, bolsa de valores. Esto más que todo requiere de operaciones bursátiles. Esto cuando requiere el capital para financiar algún proyecto de inversión. También podemos hablar de proyectos de ampliación, proyectos de reemplazos, proyectos de remodelación, proyectos puros. Existen una variedad de clasificación de inversiones que debemos de conocer también, porque va en dependencia el tipo de metodología que se utilizará. Por ejemplo, en un proyecto de ampliación, en este se utiliza los flujos, la metodología de flujos incrementales, que muy pocas veces se utiliza en los proyectos de inversión de esta naturaleza. Y es muy importante utilizarlo y evaluarlo desde el punto de vista de flujos incrementales. Este otro tema, pues, que está dentro de este campo, pero requiere un tema especial de flujos incrementales. Lo que es los proyectos de inversión, de reemplazo, de ampliación, de remodelación,
quiero remodelar un hotel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debo de aplicar ahí? ¿Se aplican flujos? Sí, pero al final se hace a través de flujos incrementables, las técnicas de flujos incrementales. Sin inversión no se podría realizar proyectos económicos, efectivamente, ya que se depende del capital para poder ejecutarlo. Es por eso que es muy importante para el desarrollo de cualquier economía. Esto hace que las inversiones contribuyen a una serie de mejoras, no solo desde el punto de vista económico, sino social, de desarrollo de un país, de una región. Y esto lo vamos a observar en la macroeconomía y sobre todo en el Producto Interno Bruto, cuando hay mayores inversiones. Ahí en el Producto Interno Bruto tenemos consumo, inversión privada, gasto público, exportaciones e importaciones. Obviamente, a mayor inversiones va a haber una repercusión dentro del Producto Interno Bruto. Y además, esto va a generar, podría generar o generaría empleos, lo cual tiene una importancia, como les dije, no solo económica, sino social. En tanto, aquí tenemos un planteamiento, ustedes lo pueden observar acá. Ustedes pueden observar el planteamiento. Suponga que una empresa tiene ahora la oportunidad de invertir 15.000 en cualquiera tipo de inversión, que le producirá 17.000, distribuido durante 5 años, como se indica ahí abajo. Miren, este planteamiento nos está ya introduciendo al tema central. Una inversión, decía, es sacrificar dinero hoy para recuperar mi capital, lo invertido y obtener los réditos, es decir, la ganancia. Me dice, el planteamiento, ¿es esto una buena inversión? Muchas veces podemos decir que sí. Si invierto 15 y voy a obtener durante 5 años 17.000, pues podría decir que sí. Porque digo yo que voy a tener una ganancia de 17 menos 15, me quedarían 2.000 unidades monetarias. Sin embargo, en este tipo de inversiones y en economía y en finanzas no podemos tomar decisiones ni aseverar ni juzgar este tipo de inversión de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de dos aspectos. De valor presente, aquí ya voy a entrar a temas de matemática financiera. Valor presente. ¿Por qué valor presente? Porque la inversión es considerada como parte del valor presente. Hoy voy a realizar la inversión. Durante los próximos 5 años voy a obtener esos flujos. 3.000, 5.000, 4.000, 3.000 y 2.000. Entonces, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de valor futuro. Entonces, yo no puedo tomar una decisión y hacer una comparación y sobre todo hacer una sumatoria simple como lo es acá
de los flujos de los 5 años, que nos da el total de 17.000, porque en el tiempo estos flujos están distribuidos en diferentes intervalos de tiempo y el dinero tiene un valor en el tiempo. Una unidad monetaria, el valor de una unidad monetaria no va a ser igual el día de mañana que el día de hoy. Hay muchos factores que van a influir. Entonces, no puedo hacer esa sumatoria simple de un año, 2, 3, 4, 5. Son flujos futuros en intervalos de tiempo distintos. Entonces, aquí estoy combinando peras con manzanas. Valores presentes con valores futuros. Quiero comparar valor presente con valor futuro. No, no puedo. No debo de hacerlo. Y si lo hago, voy a tener consecuencias, obviamente, porque voy a tomar decisiones equivocadas. En este particular, entra en juego la equivalencia del dinero en el tiempo, las técnicas de la matemática financiera, del valor presente, del valor futuro. Yo tendría que traer los flujos de cada año a valor presente para darme cuenta cuánto es realmente el valor presente de los flujos del primero al segundo, tercero, cuarto y quinto año. Ahora podrían preguntar, pero ¿cómo lo voy a traer a valor presente? Ahí entra en juego que todo negocio debe de tener una tasa de descuento, es decir, un numerito mágico. Debe tener identificado cuál es el costo de capital promedio ponderado para poder traer a valor presente esos flujos. Y ahí sí puedo comparar los 15.000 con el valor presente de esos flujos. Entonces, este es un tema de que reviste importancia de las equivalencias del dinero en el tiempo. No podemos comparar un valor presente con un valor futuro. No, no se puede. No se debe. Por lo tanto, y las técnicas de la equivalencia del dinero en el tiempo las vamos a introducir en este tema. Se utiliza mucho en las inversiones para evaluarla. Y los flujos cuentan no solamente la estructura, no solamente cómo estructurarlo, cómo analizarlo, sino también las técnicas de la equivalencia del dinero y el tiempo, como es el valor presente y el valor futuro. Y el valor de la inversión está dado por dos aspectos, por dos factores. El valor de cualquier inversión, ya sea una empresa, ya sea un proyecto X, está dado por dos aspectos, por dos factores. Uno, la generación operativa de los flujos de efectivo que me va a generar esa inversión a futuro. Repito, el valor de una inversión está dado por dos factores. Esa inversión puede ser exitosa, siempre y cuando esa inversión sea capaz de generar flujos de efectivo en concepto operacional, es decir, del giro principal del negocio o del giro propio de la inversión. Y segundo factor es el tema de riesgo e incertidumbre, porque hablamos de flujos, ya lo había dicho, futuros. Y nos enfrentamos ante esos riesgos. La empresa en sí tiene su propio riesgo
de reputación, de imagen, legal, contagio, de blanqueo de capitales o lavado de dinero, operativo, financiero, crediticio. Y por otro lado, este tipo de riesgo se pueden controlar dependiendo de cómo se gestiona la organización, la inversión. Tengo el personal bien calificado, tengo el personal competente, tengo el personal actualizado, etcétera. Sin embargo, existen otras variables de riesgo, como son el entorno, sector por actividad económica o el riesgo país. Y estos, si no, son de fácil control para la empresa. No está al alcance de la empresa poder controlarlo. Y lo hemos visto en la actualidad en el país, en la región y en los países latinoamericanos, como una serie de factores externos han venido a incidir en nuestras economías. Ahí tenemos la pandemia, el COVID. Ahora tenemos un problema mundial que de una u otra manera nos ha generado una serie de problemas, lo que es la parte del problema bélico Rusia-Ucrania. Esto nos ha generado un problema de suministro en la parte de las cadenas de suministro. Entonces, junto con otros factores, petróleo, etcétera. Entonces, todo esto viene a generar un problema que debemos de saber manejarlo, gestionarlo, observarlo, analizarlo, medirlo, en el caso del riesgo, medirlo y gestionarlo al final. Entonces tenemos que estar muy al tanto. El valor de la inversión se traduce en ese objetivo que persigue cualquier inversión, que es maximizar riqueza. Cuando hablamos de maximizar riqueza, hablamos de el valor que tiene la inversión en el mercado o el valor presente neto, que se traduce como la riqueza. Por eso es que dice, ¿el objetivo cuál es? Maximizar riqueza. La riqueza no es más que el valor que tengo de mi negocio, por muy pequeño que sea el negocio. Ya ni de ser una empresa que tiene acciones comunes, ordinarias. El tema del costo de capital promedio ponderado, ya le había hablado, conocido como WACC en inglés. Este es un tema muy importante. Muchas inversiones fracasan porque no se identifica bien o no se determina bien lo que es el costo de capital promedio ponderado para utilizarlo en las tasas de descuento de la inversión. El costo de capital promedio ponderado proviene, ya decía anteriormente, hice una síntesis, proviene de los costos de las fuentes de financiamientos, tanto interna como externa. El costo de capital promedio ponderado proviene de los costos de las fuentes de financiamiento interna y externa. Es una medida financiera, al igual que otros indicadores financieros, este tiene un propósito en específico y es el de englobar un solo número que se expresa en términos porcentuales. El costo de diferentes fuentes de financiamiento que se usará para hacer una inversión. En otras palabras, el costo de capital es el costo de los recursos usados por el negocio al operar. Es un costo para la empresa.
pero es un rendimiento desde la visión de los proveedores de fondos, accionistas y acreedores. Óiganse bien, es un costo para la empresa, pero es un rendimiento, es el rendimiento requerido desde el punto de vista de los proveedores, de los acreedores y de los mismos accionistas. ¿Para qué se utiliza el costo de capital promedio ponderado? Es importante para un negocio porque le permite calcular el total de los gastos de financiación para futuros proyectos de inversión, porque mientras más bajo sea el costo de capital promedio ponderado, más económico, más viable será para el negocio gestionar y financiar futuros proyectos de inversión. Dicho de otra manera, el costo de capital es el costo de oportunidad. Ahí se mencionan tasas de descuento, costo de oportunidad. Óigase bien, costo de capital promedio ponderado es el costo de oportunidad de un inversionista de asumir el riesgo de invertir dinero en una empresa. Para conocer el valor del costo de capital, el negocio debe incorporar todas las fuentes de capital que se están utilizando, incluidas las acciones ordinarias, las acciones preferentes, los bonos de deuda, bonos corporativos y cualquier otro tipo de deuda a largo plazo. Este valor, es decir, el costo de capital promedio ponderado, representa el rendimiento total de la empresa y es usado generalmente para tomar decisiones económicas, como determinar la viabilidad económica de las fusiones y otras oportunidades expansivas. Es la tasa de descuento que se debe utilizar para flujos de efectivo con riesgo similar del negocio. Eso es, ahí estaba parte de lo que había dicho en la introducción, algo que deben de tener en cuenta. ¿Cómo calcularlo? El cálculo, muchos dicen que es complejo, pero ustedes lo van a observar. El cálculo se obtiene de diferentes fuentes, que son los montos, tasas de interés y efectos fiscales de cada una de las fuentes de financiamiento que fueron seleccionadas. Lo anterior obliga a dedicarle tiempo a un análisis donde se combinan diferentes fuentes a tomar. Vamos a ver en un ejemplo práctico esta parte que nos plantea acá. Ahí tienen la fórmula de cómo se calcula costo de lo que es del capital o fondos propios entre el total de pasivo de deuda y capital. Ahí tengo la porción, aquí tengo la deuda, el costo de la deuda, por 1 menos T, que es la tasa fiscal, dividido entre el total de la estructura de capital. El costo de capital es el promedio de los costos de estos tipos de financiamiento, cada uno de los cuales está ponderado. Bueno, aquí hablamos más que todo de las fórmulas. Quiero llevarlo a la parte de el ejemplo práctico para poder aterrizar esta parte que estamos planteando acá. Observen acá, yo les voy a presentar un caso ahí ya resuelto, donde tengo la parte del ejemplo de cómo se calcula el costo de capital. El cálculo del costo de capital en la que cada categoría está ponderada proporcionalmente, incorpora todas las fuentes de capital, ya les dije anteriormente, puede utilizarse como una tasa contra los cuales las empresas y las inversionistas pueden evaluar el desempeño de lo que es la rentabilidad, de lo que es el ROA, el ROE. Se usa comúnmente como tasa de descuento, ya lo habíamos dicho. ¿Quién usa
este tipo de medidas, después de conocer el cálculo, ahora veremos quiénes son las personas que con frecuencia analizan el costo de capital. Los analistas de valores, ¿verdad? Esos son uno. Cuando evalúan el valor de las inversiones y cuando determinan cuál es a seguir, por ejemplo, un análisis de flujos de efectivo descontado, uno puede aplicar el costo de capital promedio ponderado como tasa de descuento para los flujos futuros. Esto ya lo hemos venido viendo. También se puede usar como una tasa de obstáculo contra el cual las compañías y los inversionistas pueden medir el rendimiento del capital invertido, ya lo hablaba anteriormente. Los inversionistas son también muy a menudo para utilizar el costo de capital. Ahí tienen en esta filmina una ilustración de cómo se determina el costo de capital. No es más que la combinación del costo del capital propio con el costo de las deudas, incluidas todas las deudas que se tienen. Costo de oportunidad y el costo de capital, ahí tienen la tasa de descuento o costo de capital promedio ponderado. Ahí tienen otra parte de fórmula. Quiero llegar más a la parte que se repitió la parte de la fórmula. Ahí tienen ilustración práctica del costo de capital. Vamos a suponer que una inversión, un negocio tiene 300,000 de deuda, 100,000 de patrimonio. La estructura de capital es de 400,000. Paso número 1. Identifico la estructura de capital. Paso número 2. ¿Cuál es el porcentaje de proporción de participación en la estructura de capital? Por ejemplo, los 300,000 los divido entre los 400 y eso me va a dar el 75%. Esa es la proporción porcentual de participación de deuda. Aquí lo tengo como una sola deuda. Dice que esa deuda tiene un costo, es decir, la tasa de interés de la deuda es del 15%. Si tuviera, por ejemplo, 3 préstamos con diferentes tasas de interés, entonces acá tendría que plantear las 3 deudas, los 3 préstamos, porque van a ir con diferentes tasas de interés para poder calcularlo. Solamente cuando la deuda está bajo la misma tasa de interés, como en este caso, es que se plantea así. Entonces, el costo de la deuda es el 15% antes de IR, el beneficio fiscal es 30%, el costo después del IR de esta tasa se le deduce el 30%, y esto ustedes lo saben porque es parte de la parte fiscal, que los gastos financieros allá en el estado de resultados han incluido como un gasto. Entonces, por eso aquí se plantea desde este punto de vista. 15% por 0.70, 1 menos T, 1 menos 30%, ahí le va a dar 11%. La fórmula dice 1 menos T. 1 menos T, el 15%, o el 100 menos 70, ahí me queda 70% por el 15% y me da el 11%. Este 7.88% ¿de dónde se obtiene? Multiplicando el costo después de IR por la proporción, es decir, 75 por 11%. Voy a obtener el 7.88. 25% por 12% me da el 3%,
lo sumo y ahí tengo el valor de el costo de capital promedio ponderado. Esa es la forma de poderlo calcular en una tablita sencilla. En una tabla sencilla de poder calcular este tema. Ahora, si ustedes observan, costo del patrimonio, 12%. Costo antes de IR, 0%. Beneficio fiscal. Costo después de IR, 12%. Aquí no se hace la deducción fiscal porque de acuerdo a la ley tributaria fiscal, el costo de capital no es sujeto de esto. Es decir, lo que se le paga al inversionista no va incluido en el estado de resultados. Así de sencillo. Esa es la lectura de cómo lo pueden ver. Lo que está incluido son los gastos financieros, no la parte del inversionista. La distribución de dividendos no aparece como un gasto. No lo permite la ley. Entonces, por esa razón, ustedes pueden observar acá, 0% solo se aplica a la parte de deuda. Un flujo de tesorería tiene una relación entre balance general y el estado de resultados. El flujo de tesorería no es más que los ingresos reales y egresos en un periodo determinado. Ese saldo final pasa a ser parte del balance general en mis disponibilidades. Y las utilidades netas pasan a formar parte del balance. Entonces, por lo tanto, tanto el flujo como el balance y el estado de resultados son utilizados dentro de este tema. Miren, aquí hemos estado hablando, todavía no hemos llegado a la parte de la estructura del flujo, pero era necesario ver estos otros temas para entrar a la parte del flujo, porque la parte del flujo es un poco más sencilla al momento de estructurarla, pero se necesita de todos estos aspectos para poder analizar y evaluarla. Flujos, construcción de flujos de efectivo. Y es importante analizar variables macro y microeconómicas. Ya lo decía anteriormente. Es importante utilizar las variables micro y macroeconómicas en los flujos. Son variables muy importantes y sobre todo en economías como las nuestras, donde son bien fluctuantes. Necesitamos para construir el flujo de efectivo, balance general, flujo de tesorería y estado de resultados. 3 aspectos. ¿Qué se necesita? Balance general, flujo de tesorería y estado de resultados. De ello construimos los flujos de caja libre, flujo de caja del inversionista. Observen, acá hay 2 metodologías para construir el flujo de caja libre del proyecto y el flujo de caja de los inversionistas. Uno elaborando un flujo de tesorería. Podemos elaborar el flujo de caja, el FCL y el FCI. Sin embargo, existe otra metodología, que es la que mayormente se utiliza acá en nuestra región. Los flujos de caja libre y flujos de caja del inversionista se construyen partiendo del estado de resultado, no del flujo de tesorería. Entonces hay 2 metodologías. Uno lo construye a través del flujo de tesorería y otro a través del estado de resultado.
En estos flujos, tanto del flujo libre como del inversionista, se utiliza el WAP, ya lo dije, el costo promedio de capital, y así se determina el valor de la inversión o el valor de un proyecto o el valor de una empresa, ya lo había dicho al inicio. Ahí tienen otra filmina. Y ahí pueden observar que a los flujos de caja libre e inversionista se evalúan con indicadores de presupuestación de capital, PAN, TIR, periodo de recuperación, entre otros. Principalmente son dos los que se aplican más, lo que es el BPN, valor presente neto, o la VAN, valor actual neto, lo que es la tasa interna de retorno. Y en base a ello es que vamos a tomar decisiones considerando los riesgos potenciales que puedan afectarnos en nuestras inversiones. Otro aspecto a considerar es la planificación financiera, los pronósticos de venta, los planes de producción. Esto es importante porque los pronósticos de venta, los flujos provienen de estos pronósticos de venta. Entonces es importante los estudios de mercado, las investigaciones de mercado para poder pronosticar venta. Planes de producción, balance general actual, los estados financieros proyectados o pro forma y los presupuestos de caja, el plan de desembolso en activo, plan de financiamiento, entre otros. ¿Qué es un flujo de caja descontado? Se basa en la capacidad de generar riqueza en el futuro que tiene la empresa. Es necesario proyectar el flujo de caja libre. Observen bien ahí y anoten para los que están anotando. Es necesario proyectar el flujo de caja, descontarlo al costo promedio de capital y restarle el valor del pasivo. Entonces, en el caso de las empresas, cuando quiero determinar el valor del negocio, ¿eh? O también calcular el flujo del inversionista o del accionista y descontarlo a la tasa de oportunidad del accionista. Existen diferentes tipos de aspectos a considerar en este tipo. Ya dijimos el valor del dinero, considerando el valor presente y el valor futuro, son las metodologías de valoración por flujo de caja descontado sobre la simple relación del valor presente y el valor futuro. ¿Ya? Eso ya lo había planteado anteriormente. La evaluación por flujos de caja tiene tres variables: cuánto flujo de caja puede generar, cuándo se generan esos flujos y la parte de la incertidumbre y riesgo asociado con esos flujos. Debemos tener en cuenta todos los ingresos y egresos que se involucran en la inversión, el flujo de caja en el tiempo, la tasa de oportunidad o de equivalencia, en este caso el costo de capital, esto es más que todo la parte de lo que hablamos de valor presente, valor futuro. Entremos a ver la construcción, que es la parte medular en este tema. La construcción o la elaboración del flujo de caja libre. Ya les decía anteriormente, existen dos metodologías, uno mediante la elaboración del flujo de tesorería y otro es mediante la elaboración o partiendo de la utilidad neta, es decir,
partiendo de la estructura del estado de resultado. La más utilizada, les dije anteriormente, es la que estamos presentando a través del estado de resultado. En principio, para elaborar un flujo de caja libre, elaboramos un estado de resultado. Ustedes pueden observar ahí ingresos, costos de venta, todas las partidas que tienen que ver con un estado de resultado, hasta establecer lo que es la utilidad neta. Entonces, repito, el flujo de caja se construye por un método que es el flujo de tesorería o por el otro método que es la utilidad neta. Esa utilidad neta obviamente debe de construirse a través del estado de resultado. ¿Cómo hago para convertirlo, en vez del estado de resultado, lo convierto en un flujo de caja? De la siguiente manera: más depreciación. Hago una serie de ajustes a la utilidad. Óigase bien, hago una serie de ajustes a la utilidad neta, para convertirlo en un flujo de caja libre. Sumo la depreciación, aquí la estaba restando, aquí la sumo. Recuerden que estamos hablando de flujo, estas son partidas no monetarias, menos la inversión en activo fijo, menos la inversión o la variación en capital o inversiones en capital de trabajo. A lo largo de la vida del proyecto, el capital va teniendo una variación. Entonces hay que considerar ese aspecto, la variación que va teniendo, la inversión que se está haciendo en capital de trabajo. Y ahí se determina el flujo de caja libre. Si ustedes pueden observar, aquí yo no estoy incluyendo la partida de financiamiento. ¿Por qué? Porque este método, este flujo, ya lo decíamos acá, debe de ser evaluado al costo de capital promedio ponderado. Descontarlo, dice el flujo de caja libre, descontarlo al costo promedio de capital. Entonces, una vez que ya lo tenemos construido, que ya tenemos elaborado el flujo de caja libre, todos los flujos futuros, por ejemplo, esta inversión puede ser a 5 años, 3 años. Traemos a valor presente esos flujos con el costo de capital promedio ponderado como tasa de descuento. La tasa de descuento del costo de capital, o mejor dicho, la tasa de descuento utilizada para el flujo de caja libre no es más que el costo de capital promedio ponderado. Ahí estoy utilizando, ¿qué cosa? El costo tanto de las tasas de intereses de deuda como las del capital. Entonces, para ello tengo que identificar cuál es el costo de capital promedio ponderado, y por eso hacíamos énfasis anteriormente en el costo de capital promedio ponderado. Flujo de caja se evalúa en base al costo de capital promedio ponderado, no debe de incluirse en los gastos financieros, porque dentro de la tasa del costo promedio ponderado, ahí está incluida, cuando ustedes están considerando el costo de las tasas de interés.
La partida de los gastos financieros no debe de estar incluida en el flujo de caja libre. Ya está incluida en las tasas de descuento, en el costo de capital promedio ponderado. Por otro lado, el flujo de caja del accionista o del inversionista. Observen ahí la diferencia. Aquí sí se considera la parte de los gastos financieros. Aquí lo tienen. Yo lo tengo aquí abajo, intereses después de impuestos. Esto lo pueden agregar aquí en el estado de resultados normal. Esto es distinto la forma como se presenta. Los gastos financieros deben de ir ahí arriba. Entonces, a la utilidad neta, yo le hago otro ajuste. Requerimientos de inversión, flujo de caja libre, desembolso de nuevos créditos. Óigase bien, más desembolso de nuevos créditos. Es decir, cuando yo estoy recibiendo financiación por esa inversión, amortización de esos créditos. Recibo el crédito y después voy amortizándolo en el tiempo. Obviamente que eso me va a generar intereses, que son los gastos financieros que deben de ir en el estado de resultados. Repito, en el flujo de caja libre no debo incluir los gastos financieros porque ya están incluidos en el costo de capital. En este flujo de caja de los accionistas sí deben de estar incluidos. Porque el flujo, al final, el flujo de caja del accionista o del inversionista va a ser evaluado con la tasa de rendimiento de capital que tiene el inversionista. Repito, el flujo de caja del inversionista o del accionista debe ser evaluado con la tasa de descuento o la tasa de rendimiento requerida que él está estableciendo por el uso de los recursos de sus fondos, por el uso de su fondo, de su capital o de la inversión. En ese particular hay que tener en cuenta también el valor de salvamento para ambos flujos. Aquí no aparece. Aquí hay otras variables que pueden ir incluidas. Por ejemplo, el valor de salvamento. El valor de salvamento normalmente se considera dentro de este aspecto de los dos flujos, Hablo de los dos flujos. Valor de salvamento, valor de mercado, puede ser que parte de unos activos son considerados de que van a venderse o van a generar un flujo a final o en cierto tiempo de la vida útil de ese activo y son consideradas como parte de un flujo, una entrada de flujo. Cuando voy a obtener un flujo por un determinado activo. Entonces, si ese activo todavía es sujeto a una carga fiscal, entonces ahí se tienen que hacer cálculos que si hay una ganancia de capital o una pérdida de capital al momento de vender ese activo. Ya esto lo deben de manejar muy bien ustedes en la parte de la ganancia o pérdida de capital. Entonces, al final, como decía en una presentación, una vez construidos los flujos, se hace la evaluación final para determinar si la inversión es viable, es factible, es sostenible y se aplican una serie de criterios de presupuestación de capital como los que tienen en esa filmina.
Como les dije anteriormente, los más aplicados en las inversiones son los dos primeros. Son los dos primeros. Valor presente, BPN, la TIR. Periodo de recuperación, el costo anual equivalente, el costo unitario equivalente. El valor presente, para poder ser aceptado ese indicador, debe de ser mayor que 0. Si es menor que 0, el proyecto no es conveniente. ¿Y cuál es el significado del valor presente? El significado, podemos darle la siguiente lectura. No es más que la ganancia o pérdida actual de la inversión. La ganancia o pérdida actual de una inversión. Así se puede traducir el significado de lo que es el valor presente neto. La tasa de rentabilidad es la tasa de descuento que hace que el valor presente de una serie de flujos sea igual a 0. Esto es lo que se maneja bastante en la bibliografía, pero la tasa interna de retorno no es más que la tasa de rendimiento que va a generar esa inversión durante el tiempo que se está evaluando. Sí, que al momento de aplicarla, porque esto lo dice en un libro, dice, es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto de una serie de flujos, o sea que si se lo aplican a los flujos, la TIR que han encontrado de esa inversión debe dar 0. Es lo que me está diciendo. Pero en sí, la TIR, ¿qué es lo que es? Es la tasa interna de rendimiento de la inversión. Y ahí pueden observar ustedes lo que es el paralelo o la comparación. ¿Qué es lo que pasa cuando el valor presente versus las tasas de descuento? Miren, a mayor tasa de descuento, el valor presente, oígase bien, ahí lo pueden observar en la gráfica. A mayor tasa de descuento o a mayor costo de capital promedio ponderado, el valor presente disminuye. A mayor costo de capital promedio ponderado o tasa de descuento, el valor presente viene a disminuir. Eso es lo que nos está planteando en esta gráfica. A menor tasa, mayor valor presente neto. En ese sentido, en las inversiones generalmente se deben de hacer análisis con diferentes tasas de interés. Van a tratar de hacer simulaciones por si a un dado caso puedo estar fallando con la tasa del costo de capital promedio ponderado que estoy utilizando. Entonces puedo hacer análisis de sensibilidad, análisis de escenario en ese particular. Ahí tienen un ejemplo, pero este ejemplo lo voy a traducir en el ejemplo práctico de una inversión, y por aquí estaríamos terminando con esta ilustración práctica de un flujo de caja libre y un flujo de caja de inversión. Espero que puedan observar bien. Voy a ampliar esto un poco más.
tengo una inversión al final y este es de una inversión de unos emprendedores que les estuve asesorando. Ahí tienen todos los insumos a utilizar, los costos unitarios, eh, la cantidad que se está de demanda, el precio de venta, viene todo lo que se tiene en cuenta para poder. Acuérdense que se trata de que vamos a construir balance general, estado de resultados. Aquí en este caso solo estado de resultados, ¿verdad? Pero al final en este tipo de estudios se hacen balance general y estados de resultados, flujos de tesorería. Ustedes pueden observar acá, aquí tenemos una tabla de depreciación y tenemos una tabla de amortización de un préstamo que se está estableciendo. Dice que la inversión es de 45,000. La inversión es de 45,000. Ustedes pueden observar acá, aquí tengo 45,000, el 50% se va a financiar. Observen acá, si la tasa de impuesto es del 30% a una tasa de cuento relevante, determine la van, la TIR y otros indicadores. ¿Ya? Y aquí está la tabla de depreciación que he elaborado para poder determinar cuáles son los gastos de depreciación. Veamos a continuación el flujo de caja. Observen, inversión inicial 45,000. Estamos hablando de flujo de caja libre. Aquí no se incluye gasto financiero, ya lo dije anteriormente. Aquí tengo mis ingresos. ¿Los ingresos de dónde provienen? Precio de venta por las cantidades proyectadas a vender. ¿Ya? Precio unitario y lo que se está demandando vender. Ahí tengo mis ingresos, los costos unitarios, ¿verdad? Los costos indirectos, la depreciación, que está de acuerdo a la tabla que he elaborado. Profesor, Y la, profesor, me indican que no se pudo observar la tabla. Usted está presentando nada más la diapositiva. lo que pasa era, es que la tenía en la filmina. Así es, no presentó nada de la... Entonces voy a salir de la filmina para presentar para, lo que pasa es que tenía el vínculo en la filmina. ¿Ya? Sí, pero es que Sí, recuerde que solo está presentando el PowerPoint, ya. Tiene que darle pantalla completa para que para que ellos puedan observar cuando usted abra la tabla. Correcto, ahora sí, maestro. ahora sí, Sí, se observa bien. O lo puedo ampliar un poco. sí, ahí se ve bien, ¿verdad? Ok, finalmente, como les decía, reitero, porque si no lo pudieron ver, esta es una inversión. Ahí tienen los costos unitarios, todo lo referente, lo que es la parte del estudio de mercado, lo que es el precio de venta, la cantidad que se está demandando, eh, las inversiones que se van a realizar, terreno, tecnología, obra física, los gastos de mano de obra, entre otros. Aquí tengo la parte de la tabla de depreciación que estoy elaborando y aquí tengo una tabla de amortización de los intereses del financiamiento. En este sentido, este planteamiento me está indicando que se va a financiar el 50% de la inversión. Que el flujo de caja libre, ya lo dije anteriormente, no se incluyen los gastos de financiación ni los préstamos. Por lo tanto, pueden observar que aquí estoy construyendo la utilidad o el estado de resultado. Hasta aquí es el estado de resultado.
más la depreciación, más el valor de salvamento que tengo planteado, que lo tengo en esta tabla de acá. Valor de salvamento. Y al final lo que tengo construido es los flujos netos, ¿verdad? De esta inversión, flujo de caja. Ahora, ¿cuál es la tasa que voy a utilizar para descontarlo? Ya había dicho anteriormente, el flujo de caja libre se evalúa con el costo de capital promedio ponderado. Entonces aquí tengo una tablita donde yo elaboro, ustedes pueden observar acá, 22.500, 50% de la inversión. El total de la inversión es 45.000. Ahí lo tienen. La proporción son 50%. La tasa de interés del préstamo es 10%. La tasa del inversionista, de los inversionistas es del 15%. Y determino lo que es el costo de capital promedio ponderado. En este caso es 11%. Ustedes pueden observar acá 49.000. Esto es bastante sencillo. Aquí me voy a funciones y selecciono la categoría financiera y me voy a buscar lo que es la BAN. En este caso es BNA. Y para buscar de una manera más fácil, tasa dice. ¿Cuál es la tasa que voy a utilizar? Es el costo de capital promedio ponderado. Le introduzco la tasa, introduzco los valores de los flujos. ¿Cuáles son los valores de los flujos? Del primer año al tercer año. Aquí le hago un ajuste, le agrego el más la inversión, y ahí tienen 49.000. Muchos inversionistas deciden en base a BAN, es decir, en base a ganancia o pérdida de la inversión. Otros deciden en base a tasa interna de retorno. Entonces, en ese particular, si estuviéramos utilizando una decisión en la inversión en base a BAN, esta inversión sería aceptable. Pero si fuera en base a TIR, veamos en base a TIR, me voy a función, busco acá mismo la función TIR, la selecciono y le introduzco los valores. ¿Cuáles van a ser los valores? Desde el periodo de la inversión hasta el último periodo. Ahí tienen 49%. Es decir, la tasa interna de rentabilidad es superior al costo de capital promedio ponderado o a la tasa de descuento. ¿Qué significa eso? Que el rendimiento, la tasa porcentual de rendimiento del retorno de la inversión es superior. Es aproximadamente más de 4.5%. Es decir, que el rendimiento de esa inversión puede cubrir el costo y va a generar réditos adicionales sobre esa inversión. En tanto, la BAN lo que me dice es que tengo una ganancia actual de 49.000 sobre esa inversión bajo estas condiciones. Yo podría decir, ajá, y si ese costo de capital no es esa cantidad, sino de que sea mayor. Entonces hago análisis de sensibilidad y escenario.
Si el riesgo es mayor, dice, bueno, tal vez, ahí no está incluido el riesgo de la inflación, que ahorita la inflación se fue al 12%. Aquí, ahorita, actualmente, oficialmente las tasas de inflación están bastante altas. Entonces, ahí es donde utilizamos las tasas de descuento. Este es un indicador de relación de beneficio-costo. Este es bastante sencillo. Al calcularlo, nos vamos a calcular la tasa, la utilizamos, que es la tasa del costo de capital, y el valor va a ser del primer periodo al último periodo. Y dividimos eso lo dividimos entre la inversión. Lo dividimos entre la inversión. Y ahí nos va a dar el indicador que tenían ahí. 2.11. ¿Qué significa eso? Que la inversión, por cada unidad monetaria, esa inversión a valor presente, por cada unidad monetaria, yo obtengo 2.11. Por cada unidad monetaria invertida, obtengo 2.11 unidades monetarias. Entonces ahí tiene la evaluación del flujo de caja libre. Y finalmente, veamos la parte, bueno, aquí tienen los mismos datos de la inversión del proyecto. Ahí tienen la tabla de amortización y aquí tienen el flujo de caja del inversionista o flujo de caja del accionista. ¿Qué es lo que plantea? Bueno, elaboramos estado de resultados, incluyendo los gastos financieros. Aquí sí debo incluir, aquí podemos observar los gastos financieros. Pueden observarlo ahí se lo estoy remarcando. Ahí sí tienen incluidos los gastos financieros. Hasta que llegamos a la utilidad neta. Entonces ya ahí hacemos los ajustes. Observen ustedes los ajustes que se están haciendo acá. Más depreciación, más financiamiento, porque se está obteniendo un financiamiento de 22.500. Esto se incluye dentro del flujo de caja del inversionista. Al entrar el financiamiento, hay una salida en conceptos de amortización del préstamo, o lo observan acá. Hay una entrada, pero a la vez hay una salida. Ahora, ya una vez construido el flujo del inversionista, aplicamos las razones. ¿Cuál es la tasa de descuento o el rendimiento requerido de esta inversión? Por ahí estaba, era del 15%, según el planteamiento. Aquí está, 15%. Entonces, en ese sentido, la van, la voy a evaluar, voy a determinarla, la voy a determinar de la siguiente manera. Tasa que voy a utilizar. Me dice que el 11%. Me dice que es el 11%. ¿Ya? Y el valor de los flujos va a ser del primer año más la inversión
más la inversión. En este caso es más el aporte. Lo que estoy considerando aquí es el aporte del inversionista. El flujo, ustedes lo pueden observar ahí lo tienen. Se evalúa al 11%. A ver. Vamos a revisar aquí. No, aquí el 15%. A ver, el costo de capital que teníamos acá de la deuda es 10%. Aquí la tasa es 10%. Aquí no es que hay un error, hay 10%. Ahí es 10%. 10% y ahí tiene. A 10%. Y el 10% y la TIR se calcula, ya lo habíamos hecho anteriormente en el otro flujo, pero lo vamos a hacer acá. La TIR del inversionista. Aquí es lo que se determina en la TIR del inversionista, 71%. Miren, el objetivo del flujo de caja del accionista o del inversionista es determinar la factibilidad de poder identificar al momento de hacer esto, es decir, evaluar el aporte del inversionista respecto a lo que va a generar esa inversión. Entonces yo necesito evaluar mis recursos, solo lo que yo estoy aportando y lo que me va a generar esa inversión. Entonces, si yo establezco una tasa, aquí es del 15%, el costo. Aquí en realidad estaba cruzado ya. 15%. 15%. Entonces, el objetivo del flujo de caja del inversionista no es más que determinar la viabilidad de los recursos que está aportando el inversionista. Si yo voy a aportar 22.500, lo que voy a hacer es evaluar si me es factible o no aportar esa cantidad. Entonces, ustedes pueden observar de que va a tener una van positiva, es decir, una ganancia actual de esa cantidad. ¿Y la ganancia cómo es que se determina? Bueno, es el valor, la sumatoria del valor presente de los flujos futuros menos la inversión. Entonces, la ganancia actual. Y la tasa interna es de 71 y el costo de capital es apenas del 15%. Es decir, que la logro superar. Puedo cubrirla hasta 4 o 5 veces aproximadamente. En ese sentido, esta inversión, desde los dos puntos de vista del flujo de caja libre y el flujo de caja del inversionista, son factibles, son viables. No obstante, siempre recomiendo que se hagan los análisis de sensibilidad de las variables que a continuación menciono. Flujo de 1, costo de capital promedio ponderado. 2, los ingresos, precio de venta. 3, los costos, sobre todo los costos unitarios, ¿verdad? Revisar las estructuras de costos y hacerme la pregunta, ¿qué pasaría si los costos o los gastos se me van a incrementar en tanto? En un tanto por ciento. ¿Qué pasaría si las ventas se me caen 10%? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los indicadores? Los indicadores me permiten poder tomar decisiones
de la inversión que estoy evaluando. Y finalmente, y resumiendo para culminar, los flujos de caja libre y el flujo de caja del inversionista requiere de mucha análisis de otros temas como el costo de capital, como es la estructura de las tasas de interés, la estructura de las tasas de rendimiento requerido de capital, de lo que es el riesgo, la gestión de riesgo, para poder tener factibilidad, para poder obtener mayor razonabilidad al momento de tomar decisiones de inversión. Hoy en día, para finalizar, hoy en día, recalco esto, la parte de riesgo es muy elevada. Por lo tanto, los inversionistas obviamente que consideran muchas veces el riesgo dentro de las tasas de descuento que se utilizan dentro de las inversiones. De esta manera, estimados colegas, estimados participantes, espero de que esta presentación haya sido útil. Si bien es cierto, es muy corto el tiempo para entrar a profundizar sobre este tema, pero espero Dale, que va. haya quedado Tomás. algunos a los elementos que les den idea y poder estudiar y profundizar sobre este tema. Por mi parte, estoy a la orden cuando lo estimen a bien, ¿verdad? Ya lo digo el maestro Marenco, soy parte del claustro y podemos compartir e interactuar cuando lo estimen sobre este tema y poderles proporcionar en su momento material al respecto. Esto es muy importante para las evaluaciones de inversión. Así que les agradezco, no sé, José, si de ahí, si va a haber un periodo de interacción. Estimado, en la parte de preguntas y respuestas. No las hagamos en el chat porque estamos escribiendo bastante ahorita y se van a perder. Para que les demos respuesta en la parte de preguntas y respuestas, por favor. Lo otro, se estuvo compartiendo el link para que se registraran y obtuvieran lo que es su certificado. Junto con el link, maestro, ¿va a compartirles el material para que nosotros lo podamos compartir a ellos? Ahí se lo voy a pasar a usted para que lo comparta usted. Ok, entonces el material vamos a mandarlo junto con el certificado, por lo cual le solicitamos que quienes no se hayan registrado, voy a compartirlo ahorita nuevamente, ¿verdad? El link, regístrese que en ese link van a recibir el certificado y el material, ¿verdad? Adelante, licenciado Marenco. Bueno, tenemos dos preguntas. En la parte de preguntas y respuestas, maestro César, ¿las puede ver? 3 preguntas. Sí. ¿Podría compartir el Excel? Bueno, esto ya era anteriormente. ¿Cómo se estiman los ingresos? A ver, ¿cómo se estiman los ingresos? Depende el promedio de ingresos de años anteriores. ¿Cómo se estiman los ingresos? Ya lo decía anteriormente, esto en base, los ingresos se establecen y se establecen en base, 1, al precio de venta, 2, a los estudios de mercado de la demanda y a la parte de la capacidad instalada, a la parte de la capacidad que pueda atender del nicho de mercado de una demanda insatisfecha. Por ejemplo, si hay una demanda insatisfecha del 15%, yo digo, bueno, yo voy a cubrir un 10% de esa demanda, pero eso es en base a estudios de mercado. Entonces, ahí es donde identifico y determino la parte de los ingresos, ¿ya? Si el flujo de caja bruto es positivo, dice inversión en activo fijo menos variación de capital, puede dar como resultado el flujo de caja libre. Sí, es otra manera de poderlo hacer, pero
es recomendable hacerlos en detalle. De esta manera se puede analizar mucho mejor. ¿Existe alguna forma de calcular el costo de capital requerido por los inversionistas en Nicaragua? Claro que sí. Ya lo dije anteriormente al finalizar. Todos estos temas de estructuras de tasas de interés, estructura de capital, tienen su fundamento y su fórmula de identificar. Para darle un poco de respuesta puntual a esa pregunta, muy importante, el costo del dinero, el dinero yo lo defino como un bien en sí, porque muchas veces se dice es un medio de intercambio, eso son funciones. El dinero es un bien. Como tal, está dado por la oferta y la demanda. Si está dado por la oferta y la demanda, ese tiene un precio. El que lo tiene, de acuerdo a la oferta y la demanda, establece el precio de ese dinero. Si hay mucho dinero en el mercado, obviamente que los créditos se abaratan. Entonces, en el caso del capital, él establece de acuerdo a su apetito a riesgo, a ciertas variables macroeconómicas. Considera ciertas variables económicas y el apetito al riesgo que él tiene. Yo digo, bueno, la tasa de rendimiento requerida va a ser tanto, porque considero que aquí el riesgo es tanto, el riesgo de inflación, el riesgo país, la demanda y la oferta y la demanda del dinero está de determinada manera. Buenas tardes, solo reconocer que el mejor escenario es en el que cada variable, cada dato es brindado por el especialista de la empresa comercial. Obviamente, en ese particular, todas las áreas deben de estar incluidas dentro de el estudio y la evaluación de las inversiones. La finanza ya no se ve en una forma aislada. Si es el área de finanzas que las va a realizar, tiene que trabajar con las distintas áreas para poder hacer un trabajo mucho más razonable y poder tomar las mejores decisiones. Bueno, cuando vemos otra capacitación como esta o seguimiento, ahí el licenciado Marenco tiene la respuesta. Ahí, por mi parte, estamos a la orden, licenciado. ¿Ya? Por acá, yo creo que la vamos dejando y de mi parte. Perdón. Sí, sí, ya, ahora sí. Le decía que por esa otra parte, ¿cuándo vemos otra capacitación? Por mi parte, ahí lo podemos planificar, licenciado. Perfecto. Ahí nos ponemos de acuerdo en fecha. Como le digo, este tema es bien amplio. Si bien es cierto, yo soy especialista en finanzas, pero todavía más de 20 años y todavía sigo estudiando este tema. O sea, requiere de muchas cuestiones de estudio y la experiencia, pues obviamente. La experiencia. Sí, la experiencia también. Entonces es un tema bastante interesante y sobre todo hoy en día que los negocios se deben de ir adaptando a las circunstancias actuales en las que se vivimos afrontando. De mi parte, les agradezco su atención a todos y ha sido un placer el haber estado hoy compartiendo con ustedes. Licenciado Marenco. Bueno, muchas gracias. Agradecerle, licenciado Maestro Mendoza. Sabemos de su disposición para con nosotros, para mantener a nuestra membresía con mucha actividad de educación continua que les sirva para el fortalecer sus competencias profesionales. Así que, profesor Mendoza, nos ponemos de acuerdo para otro tema similar o de seguimiento, como dicen ahí, ¿verdad? O relacionado, sí, o de continuidad. Relacionado, que sea, nos ponemos de acuerdo en la fecha que usted tenga ahí alguna disponibilidad para hacerlo. Y a toda la membresía les agradezco a su participación. Hubo muy buen eco de esta capacitación, a pesar de ser un día lunes.
¿verdad? Hubo muy buen eco, agradeciéndoles a todos, que Dios nos bendiga y que sigamos capacitándonos, pues. Muy buenas tardes y muy agradecido, licenciado Mendoza. A la orden, estimado. Muchas gracias a ustedes y a todos. Gracias. Ok. Bendiciones. Buenas tardes. Bueno, gracias.